Estimado doctor Gabriel, más conocido como Chiri, ¿cómo se encuentra el día de hoy? A toda madre, mi estimado Héctor, con el gusto de compartir contigo otra vez, No, pues fuera de agradable. los cantaritos y de las consultas. Pues fíjese que se me hizo interesante invitar al doctor Chiri porque pues yo llevo conociéndolo a usted pues desde que estaba chavillo, desde que nos apoyaba en la bicicleta y la chingada, y siempre me pareció una personalidad interesante por el tema de que pues era como muy multifacético y traía una historia como que era de barrio, después se hizo doctor y luego fungió en esto y en todas las áreas que ha estado pues como que destacan algo. Entonces, ¿a qué le ha llamado esa parte de su vida, doc? Como que a talento, preparación, ganas. Yo creo, te agradezco mucho que tengas ese concepto de mí, pero no, yo siento nada más que de repente me ha gustado hacer muchas cosas, he sido muy inquieto, casi todo el tiempo quiero estar ocupado y en lo que me pongo trato de hacerlo bien y hago lo mejor que puedo, pero igual que cualquier persona que le apasiona un tema, pues se clava, se trata de enseñar y siempre perfeccionar lo que hace. No creo que sea mucho mejor o mucho peor que nadie, solamente sí creo que soy muy terco y apasionado. Antes de entrar a estudiar medicina o de decidir estudiar medicina, cómo era su vida? ¿Era igual de entretenida? ¿Hacía Siempre he sido cosas? muy inquieto, siempre creo que lo que me ha movido a hacer muchas cosas ha sido precisamente lo curioso y lo terco, que me rindo con mucha dificultad. Pero pues sí, no, ni por la cabeza me había pasado estudiar medicina, sí. Yo me encantan los deportes de dos ruedas, ya lo has visto Ajá. desde que tú eras el super corredor de aquí de San Juan y desde antes. Ah, pues de pequeño como todos los de San Juan, buscando sacar un poco más de lanita, pues me metí al comercio. Ujú. Trabajé de vendedor ambulante muchos años, como desde los 6 años hasta los 11 que empecé a trabajar en un negocio fijo, en una dulcería. Y resulta que el dueño de la dulcería, que ha sido mi amigo durante muchos, muchos años, más de 30 años, empezó a estudiar medicina cuando yo estaba trabajando con él. Y de repente dejaba ya abandonados los libros y yo los leía y cuando podía le ayudaba. Yo a los 16 años solamente había estudiado primaria, como muchos de San Juan, Sí. que, que la verdad encuentra uno que en la plaza se puede hacer una lana y si tienes muchas dificultades económicas, pues lo que haces es venirte a vender algo. Es como la salida obvia para cualquier persona con dificultades económicas Y en el pueblo. fue su puente durante mucho tiempo el comercio para Sí, yo estabilizarse. vendía rollitos de guayaba, de repente estacionaba carros cuando ser perrero no estaba tan corporativizado, se puede decir. Era más informal todavía. Pues que si el viernes en la tarde estaban bajando muchos carros de fuera, pues tú atrapabas alguno y lo llevabas al hotel y te daban una lana, entonces ya salía para el viernes y a estar en las maquinitas. San Juan no era peligroso, todos los papás nos dejaban salir a la calle a buscarle, ¿no? Y como en primero de secundaria, realmente perdí el interés por el estudio, aunque nunca me fue mal, siempre en la primaria De buenas se me hizo muy calificaciones. fácil. Sí, tuve algunas actuaciones destacadas en concursos estatales y eso, pero pues soy el noveno de 11 hijos, en la casa mis papás no nos podían dar todo lo que necesitábamos y busqué proveérmelos por medio del comercio informal. Después por medio del comercio formal, ahí con el doctor Ricardo Muro. Y así llegué a la dulcería. Y trabajando en la dulcería con el doctor Ricardo Muro tuve contacto con los libros de medicina, también con muchos libros de religión, porque tiene un hermano, un sacerdote muy santo, de los mejores sacerdotes yo creo que ha dado este pueblo. Usted tiene un hermano, No, Muro. Muro, el doctor El Muro. doctor Muro tiene su hermano, el padre Luis Muro. Un hombre muy, muy serio, muy santo. Y él dejaba muchos libros y a mí siempre me ha gustado mucho leer. Entonces yo ahí me repartía las días y lo que Se fue finalmente, contagiando. lo que finalmente me dio por estudiar medicina es que Ricardo parecía una estrella de rock. Él llegaba de la universidad en su carro con lente oscuro y yo veía como todas las muchachas se le quedaban viendo y lo mandaban saludar conmigo también y luego veía que le iba muy bien económicamente y estaba interesante el tema. Entonces como que en ese momento me entró la idea, pero yo pensaba que eso no era para mí, que para gente que tenía dinero, ¿no?
Pero con los años, muchos años, ya él había terminado la carrera, pues decidí que sí iba a estudiar medicina. Ok. Sí, ¿Qué hacemos? Nace, alguien le dice, ¿sabes qué? Yo te apoyo, anímate, o cómo estaba lo de la lana, porque es una lana también estudiar medicina, Doc, no, no es como decir, quiero sí, estudiar medicina. pero no tanto como uno se imagina. A veces es como echarte un clavado al agua fría, ¿no? Te animas y ya, y va saliendo. Ujú. En realidad fueron muchas cosas. Antes de entrar a medicina, yo lo intenté en Estados Unidos, me fui de ilegal a los 14 años con mi hermano. Yo estuve trabajando por allá, fracasé rotundamente, estuvo muy difícil. Volví otra vez, volví a la dulcería con Ricardo, ya no estaba tan a gusto, ya, pues ya tenía muchos años ahí, ya tenía 8 años a, a los 19 años yo ya era un veterano, ¿no? Porque yo empecé a trabajar con ellos a los 11 y me dejaron el negocio y me tuvieron mucha confianza. A don Luis, el papá de Ricardo, pues yo lo veo como mi segundo padre porque yo conviví más con él que con mi papá. Y creo que él convivió más conmigo que con sus hijos. Y él era el que mucho me decía, me veía leer y platicaba y todo. Y él siempre me decía que me metiera a estudiar, que no eres tan menso, era su frase de Sí, sí. apoyo. No eres tan menso, hombre, ¿qué andas haciendo? Métete a la escuela y como quiera le hacemos. Y dos de mis hermanos empezaron a irles muy bien en su negocio y todo, y me lo propusieron ya seriamente de estudiar medicina y un accidente muy fuerte que tuve y todo, y bueno, ya todo empezó a cuajar como a los 22 años, cuando todo el mundo entra a la, a la, Los 22 años. todo el mundo entra a la prepa a los 15, yo entré a Ujú. la prepa a los 21. Chin. Iba Bien. ya poquito despacio. Hice la secundaria en 15 días porque yo nada más había hecho primaria. No, no, sus ciclos académicos no llevaron como que un orden generalizado a los No, de las demás personas, o sea, no, yo nací en un rancho, en la estancia vieja, y allá no había kinder para empezar. Entonces yo llegué directo a la primaria, terminé la primaria, me expulsaron por inquieto de la secundaria técnica. ¿Para qué digo más? Bueno, no fui muy bueno en la secundaria, que digamos, en la primaria sí salí con honores y todo. Y después, para entrar a la universidad, yo primero hice el intento más o menos en Estados Unidos de hacer un grado similar en 6 meses. Le llaman GED, ujú. General School Diploma, pero resulta que cuando regreso ya no valía y tenía que regresar a la preparatoria. Entonces no quería entrar aquí a la preparatoria por el angas o mangas. Surgió aquello de la revolución del EZLN Ujú. y me fui a Chiapas. Se fue a Chiapas, a Sí, Chiapas. sí, estuve por allá viviendo un año y allá estudié la primera parte de la prepa. Tenía 18, 19 años. Y cuando regresé tampoco me lo revalidaron, entonces por andarle dando las vueltas, tuve que hacer la prepa ya de 21 años, entré. Yo, Órale, entró a la prepa a los 21 años, sí, entonces estamos hablando que salió de la prepa a los 24, a los 25. 23 A porque los, entré recién cumplidos los 21. ok, y de ahí, De ahí fueron muchos años, entrando, saliendo inmediatamente tuve suerte, entré a medicina en el primer intento. Luego salí de medicina y también entré a la especialidad en el primer intento, a cirugía general. Luego salí de cirugía general y también entré a la subespecialidad en el primer intento. no, no lo rechazaron en... Pues era de exámenes y en todos los exámenes me acabó yendo muy bien. Y sí, siempre, ya no perdí tiempo, ya. Que no perder tiempo, yo salí de la escuela a los 34 años, 36 años. Fueron 12 años desde que entré a la universidad hasta que salí de la especialidad. 12 años en la 12 carrera años seguidos de carrera, sin parar. sin parar. ¿Qué fue? Me causa curiosidad eso de los exámenes, porque los universitarios de ahorita es como que lo que más tienen, así como de, pues, el examen, pasar, y se escuchan muchos rumores que no pasó aquel, no lo pasaron, lo cambiaron de universidad. ¿Cuál cree que fue ese factor? Si quiere Fíjate conteste. que yo creo que un problema muy serio ahorita está tratando de cambiarse, pero sí es el modelo de aprendizaje. Sí, a mí lo que me ayudó mucho fue mi etapa de dulcero. En mi etapa de dulcero yo me aburría muchísimo. Mayo era morirse de aburrición, porque no había nada de gente en ese tiempo. Antes de que viniera el Papa a México, San Juan solamente tenía gente en diciembre,
en febrero, en agosto y un poco en Semana Santa. El resto del año nada más nos mosqueábamos. Eran las temporadas muy, muy Muy, claras. muy, muy muerto. Entonces yo para no aburrirme me agarraba leyendo. Y en Tabasco, mientras vivía ahí, estuve haciendo un curso introductorio de... Entonces estaba de moda una filosofía que se llamaba Teología de la Liberación. Ajá. Y al mismo tiempo que hacías la prepa, hacías filosofía como seglar. Órale. Y ahí, en los seminarios, yo no sé si notas, pero la mayoría de los sacerdotes son muy brillantes. Sí. Eh, tienen un sistema de estudios muy, Muy crítico, es crítico, aunque está sesgado siempre, como Sí, debe de ser, siempre a hay la un sesgo ahí, religión. ¿da? Pero, pero yo creo que ellos, lejos de aprender a memorizar, a ellos les exigen hacer tesis de Ujú, todo. O sea, de todo lo que leen lo tienen que explicar, ujú. resumir, Y enseñarlo. hacer ensayos y demás. Entonces a ellos no les enseñan a memorizar, te enseñan a aprender. Ujú. Entonces, parece cliché, pero es que más que aprender una cosa o un concepto es aprender a aprender. La habilidad de aprender más Y a bien. mí nunca me ha costado mucho trabajo, la verdad, los exámenes o esas cosas, por esas herramientas que sin querer adquirí, pues antes de entrar a la universidad. Yo nunca estudio, creo que no he tenido nunca necesidad de estudiar para un examen. Trato de formarme una buena idea de lo que leo y como que es como un fichero del cerebro, así lo Sí. conceptualizo yo. Si algo lo guardas, luego lo buscas y lo ordenas, definitivamente lo vas a encontrar. No sé si has No escuchado, necesitas estar macheteando. no sé si recuerda, bueno, en Harvard hay un profesor que se llamaba Howard Gardner, él hablaba de una teoría de las inteligencias Sí, múltiples. cómo no. Entonces él desarrolla entre tantas cuestionamientos, estudios a estudiantes y test por medio de exámenes y todo eso, desarrolla siete vectrices Siete principales que son inteligencias. musicales, lógicas Estereoespacial, matemáticas, emocional, espaciales. matemática. Y medían los estudiantes niveles en cada una de ellas. Y había, ese libro me causaba curiosidad que los estudiantes que salían más altos y que concordaban en más habilidades eran estudiantes que tenían la práctica de la literatura, que notoriamente practicaban más la literatura, que se les veía en el recreo leyendo, que estaban más apegados pues, a la Sí, habilidad de leer. una está cambiando este modelo. Yo veo pues ahorita mucho, o el pleito que hay ahorita con los nuevos libros de texto y demás. La verdad es que el problema de fondo es que nos estaban enseñando que tú debes de leer para memorizar cosas, y a eso le llaman aprender. Si tú lees un libro de historia de México, debes aprender Ujú, historia de México, pero a veces no necesariamente. La lectura, no sé qué tanto sea también o funcione la vista. Se supone que también ver películas o documentales termina teniendo el mismo efecto, pero el tener datos relevantes en tu cabeza lo que hace es ejercitarla, como ejercitar un músculo. ujú. Uno lee no tanto por memorizar todo lo que lee, lees para que tu cerebro se vuelva cada vez más hábil para retener conocimiento, ordenarlo y encontrarlo cuando lo necesita. Llega un punto donde tú vas leyendo y te encuentras con una tesis y tal vez tú das tu antítesis de lo que estás leyendo y si haces una cuestión de lo que estás leyendo y lo que tú crees, puedes llegar a una síntesis que es el conocimiento, es el extra que da el Eso humano, es ¿no? la teoría hegeliana de cómo se Ajá. llega a la verdad. Hegel decía que Sí. todo tiene que tener, primero tienes una tesis, y cuando tú tienes una tesis debe ser negada, por eso si no es negable no es verdad. Esa es la antítesis. Pero si tú con honestidad intelectual comparas las dos cosas, en las dos vas a encontrar algo valioso y vas a llegar a una Ujú, síntesis. Pero esa síntesis debe tener también una antítesis. ujú. Entonces el conocimiento no es algo absoluto, es algo nada más como De- perfectible, como algo como la estrella polar, algo que perseguir. Como una escalera que cada vez hay un escalón enseguida. Es la famosa frase de Einstein, de que abres una puerta y detrás había siete. Y ya que estamos en ese tema, poniéndolo en teoría con los estudiantes al momento de aprender, yo creo que el estudiante se pierde en esa parte seguramente que muchas veces los ponen a leer, que se encuentran con algo y seguramente un estudiante entra a primer grado y al salir sigue creyendo lo mismo que creía en el primer grado. Creo que parte de la ignorancia del estudiante es no darse la oportunidad de aprender cosas nuevas. A la hora de que te enfrentas con algo nuevo, lo rechazas porque tú tienes Porque yo ya un sabía. criterio. Eso como es ego más que nada de ideas, un sesgo Es, mal,
Es que yo sí creo que sé cuál es el problema, pero no sé cuál es la solución. Entiendo que el sistema, y no sé a dónde nos llevaría el otro sistema, pero el sistema en el que a mí me educaron en la primaria, el que yo veo que todavía utilizan, es el sistema de enseñanza por autoridad. Hay una persona que tiene más autoridad que tú, que te dice 2 más 2 son 4, tú le tienes que creer, 2 más 2 son 4. Ujú. Si alguien te dice, oye, ¿es posible que 2 más 2 sea 5? No, es 4. ¿Por qué? Porque me dijo mi maestro. Ok. Entonces, aunque sea verdad, fíjate, la forma de adquirir conocimiento por autoridad, cuando estás en matemáticas es fácil, pero si te dicen, resulta que hubo una guerra. Ajá. La guerra pelearon los alemanes contra el eje contra los rusos y contra los aliados. Los malos eran estos, los buenos eran estos otros. Y luego te preguntas tú, oye, ¿y quién era el bueno y quién era el malo? Este, porque mi maestra me dijo. Entonces cancelas el pensamiento crítico, todo Ok. está ya dicho. Yo creo que más que dar una respuesta deberían de enseñarlos a dar un razonamiento, pero Ok. yo no sé cómo, porque también cuando se desafía totalmente la autoridad terminamos con personas que de repente ni aprenden, ni siquiera a respetar sienten que saben más que Una todos. rebeldía de pensamiento y de repente. Es todo un rollo, la teoría del conocimiento, a mí me gusta mucho ¿De qué manera todavía cree que, la filosofía y no encuentro todavía la buena. de qué manera cree que una persona puede desarrollar un pensamiento crítico por medio de qué herramientas o de qué actividades en la vida desde un niño chiquito? Yo creo cuestionando todo, todo. Educación de los padres también, de cierta manera. Que todo, hasta en la Biblia decía San Pablo que estudien bien lo que saben para que cuando alguien les pregunte sepan dar razón de su fe. El, el dar razón de lo que crees, finalmente para mí sería más que dar un dato. Y fíjate cómo los exámenes todos son un dato. Ujú. ¿En qué año se descubrió América? 1492. Y, y dar una razón que sería la profundidad de la respuesta, es lo que yo todavía no veo que esté en los planes de estudio. Solamente dar una respuesta así, punto, porque lo digo yo. No se filosofa acerca de esas respuestas, No ¿no? se razona No mucho. se razona mucho. Se aprende, se repite, sí, el niño que guarda más datos es el niño más listo, el que luego a veces les dan un resumen. Ahí les dan las 100 preguntas que van a venir en el examen. Y pregunta número 1, bla, bla, bla. Y viene tal cual. Es un poco complicado, pero no soy pedagogo, no sé. Poniéndome en simetría con lo que ahorita me está comentando y como me dice que era usted en su juventud, estamos hablando tal vez de una hiperactividad en estos chicos talentosos que pueden llegar a lograr grandes cosas. Puede presentarse como rebeldías de chiquitos que son inquietos, ansiedad, los niños que tienen más la creatividad de descubrir cosas, que son atrevidos, que son pues, niños problemas al final de cuentas en Yo las creo escuelas. que, fíjate, lo primero que yo creo que grandes cosas sería algo, por ejemplo, también todo me lo cuestiono, ¿no? Y para Ajá. mí, ¿qué es una gran cosa? Para mí una gran cosa es, por ejemplo, un papá que tiene 2 hijos y los mantiene, no le pide nada a nadie, se parte la madre de la mañana a la noche, que hace todo lo que puede por lo mejor. Para mí esa es la gran cosa. Ujú. Mi mamá que nomás sabía leer y escribir y mantuvo vivos 11 hijos, eso es para mí algo extraordinario. Si usted se compara con sus hermanos, ¿tiene algo, una particularidad entre todos ustedes que usted escriba de alguna forma? Pues, no sé, somos bien diferentes, igual Pero que los dedos. extrovertidos al final de cuentas. Como somos 11 hay de todo como en botica. Hay unos que no hablan nada, hay otros que no se callan como yo. Hay unos bien inquietos, peor que yo, como Caldos, lo conoces. Sí. Hay otros bien reservados, bien prudentes. Hay unos ultra religiosos, hay otros, no. De verdad que no hay manera de describir. Lo que sí que nos queremos mucho, somos una familia que a pesar de ser tantos, todos nos llevamos bien. Salud. Gracias. Pero sí somos muy distintos. Igual yo creo que, pues, yo le he bajado mucho lo que en los conceptos a grandes cosas. Más bien, creo que en la pandemia me cuestionaba mucho, por ejemplo, quién es realmente importante.
Ajá. Y yo pensaba, cuando salía, veía a todos los que juntaban la basura. Ujú. Si esos cuates no salieran, se habría muerto muchísima gente. Sí, ¿verdad? Mucho más gente que si no salieran los doctores. Entonces, ¿quién es más importante? Yo creo que los que juntan la basura son más importantes que yo. Pero de cierta Nada forma, más que a veces, como son más, o como de alguna manera no se les piden tantos requisitos para juntar la basura, ok. no valoramos tanto lo que hacen, pero es valiosísimo el trabajo de un fontanero, de, de un taxista, cuando de repente ve uno que no se rajaron, que andaban en chinga y con todo y que se les subían arriba los de las ambulancias. También, una parte fundamental. Entonces, pues yo he llegado a la conclusión de que las Claro, grandes cosas las logras para ti y tu familia, ¿no? Es grandísimo ahorita, me imagino, para los papás llevarles el niñito Dios a los hijos. ya, Eh, es algo, un logro tremendo. Que trabajaron todo el año, les toca el aguinaldo. Imagínate la satisfacción sí, de que es cajita de ahorro y aguinaldo, dos caguamones, unos cantaritos y entonces, todavía el... sí. Y todavía el... O sea, Sí, lo sí. que les costó llevar eso, no fue fácil. Sí, Es un logro es un muy, logro. muy fuerte. Habemos quienes, y lo digo con mucha sinceridad, a lo mejor hacemos algo un poquito más complejo en cuanto a la actividad humana, Ujú. pero ha sido sí, a lo mejor el software, a lo mejor yo busqué por ahí la información correcta, a lo mejor nací con algunos cablecillos raros que me puso mi mamá, no es nada de eso mérito mío, yo Ok, nací así sí. y, y pues le he estado tratando de echar ganas en lo que puedo, pero yo siento que todos somos nada más producto de el esfuerzo de un montón de gente y un montón de sucesos afortunados o desafortunados. Sí, porque al final de cuentas todo lo que vamos aprendiendo viene pues desde nuestras personas que vivieron hace miles de años que van descubriendo cosas. El fuego, hoy tenemos encendedores, tal vez alguien descubrió el encendedor, pero alguien hace millones de años descubrió el fuego. Entonces el mérito pues no viene casi... Yo creo que somos una sociedad, una generación muy desmeritada ya, porque básicamente todo ya está inventado en la mayor parte de la población, que hay gente como que está haciendo estudios importantes de ciencia o que está descubriendo cosas pero que es una cantidad muy pequeña en la sociedad. Pero entrando a esto, quería entrar un poquito en cuestionamiento de las personas y sus habilidades. Eh, ¿Qué es lo que hace valer a una persona en la sociedad? Yo creo, desde muy chico, porque también soy de barrio y me junté pues, en las calles, y yo siempre creí que entre como un doctor y alguien de la basura, ¿por qué vale más un doctor que alguien que rejunta basura? Y yo creo que porque conlleva más sacrificios ser un doctor que alguien que rejuntar basura. O sea, los trabajos son muy importantes, pero al final la gente lo que reconoce es el trabajo de las personas y son los años. Entonces, Fíjate ¿qué te digo? Hay, hay, hay veces híjole, tocar esos temas es muy complicado porque siempre los toca uno desde su ujú, perspectiva, ¿no? Pues, claro, como uno lo ve. Yo creo que uno pasa por muchas etapas. Lo primero, pues sí, no sé. La verdad es que la primera vez que veo uno su examen y te quedaste entre muchísima gente en un lugar más o menos bueno para poder estudiar una carrera, es imposible no decir que te sientes el mero sí, mero del barrio, ¿no? Como cuando estabas en el barrio, el que se dio el tiro y bajó a sí, todos. es, Y, pero apenas llegas y te das cuenta que yo por lo menos cuando llegué a medicina, pues aquí no batallaba mucho, siempre trataba con muy poco esfuerzo era de los primeros lugares. Allá todos eran bastante estudiosos. Luego en la especialidad lo mismo, te dan otro golpecillo de humildad porque también hay muchos especialistas. Y así en la vida, yo creo que primero el valor de una persona, pues el valor de una persona yo creo que se lo da, no se lo da él mismo y difícilmente se lo da la sociedad porque como puede haber 10 fans que digan que tú eres el Héctor Cantarito más ujú, rico del mundo y el más ujú, guapo. Puede haber 10 que digan que tus cantaritos están horribles. sí, Entonces, pues eso no, tú no te puedes basar en eso. Tú vas y abres tus cantaritos y exacto, a quien le guste que se los tome. Entonces, yo creo que mucho de lo que pueda valer una persona es la capacidad que tenga de servir. Y una sociedad solamente puede llamarse valiosa dependiendo de cómo trate a los más desprotegidos de la misma. ok,
en todas las sociedades a los que no necesitan nada, todo el mundo les ofrece todo. Y pasa también en los grupos. Al que tiene todo le invitan botella. Ok. Fíjate, cuando llegas contigo con los cantaritos, Sí, al que diario le invitan es el que no es necesita. el que no necesita y desgraciadamente los que necesitan nadie Y, les y invita. al que necesita nadie le invita. Entonces, yo creo que el valor que una persona puede tener es el en base al servicio que puede ofrecer. Aunque todos estén de acuerdo o muy conscientes de que vale mucho más el licenciado no sé qué, porque es el licenciado, ¿verdad? El chingonazo Sí, que es muy pudiente y sapiente. El valor intrínseco de la gente se nota cuando falta. ajá. Yo así Sí lo se veo. siente la ausencia de las Cuando hay una personas. ausencia de una persona que siempre hacía algo y lo tenía chido, como el sacristán que diario tenía bien al tiro la iglesia y cuando se muere ni la campana toca. Que el jardinero que tenía bien limpio. Claro que puede haber alguna virtud en gente que tenga muchos grados académicos y que sirva mucho, pero es difícil. Cuando tú ves que se muere un papá de 5 niños que estaban bien a toda madre Ujú, y luego les empieza a ir de la fregada, ese señor valía oro y se fue. ajá. Y cuando ves uno que no se muere, pero que lleva a su familia bien a toda madre, pues ese señor vale oro molido. Para esos 5 niños es Sí, el mundo entero. Entonces yo creo que el valor de una persona se lo da en base a lo que sirve, sí. no a los grados ni nada. Lo que sirve. ¿De qué te sirve a ti alguien que, ahorita que se usa mucho eso de que tienen mucha lana de forma muy rápida, pero que hacen un chingo de daño? Ujú, Esa gente se va y nadie los extraña. exacto. O sea, no. Porque mm, no formaban una parte Tienen fundamental mucho, pero valen poco. Ajá. Eso tristemente, pero así es. Hay gente que tiene mucho y vale muy poco, y hay gente que tiene muy poco y vale mucho. Con lo poco que tiene transforma la sociedad. Sí. Un Entonces, profe- pues no, yo no creo que nada de eso te dé valor. Ni grados académicos, ni ceros en la cuenta de banco, ni lo que pueda servir a los demás. En un libro leí algo, no recuerdo en cuál libro, pero decía que ver, que lo que hace valiosa entre muchas cosas a una persona es la conciencia de clases, ser consciente de todas las clases de personas que existen, porque si no tienes conciencia de clases, hacía referencia como algo muy chistoso, pero que sí, que solamente haces jardinería, o sea, solamente tu jardín está bonito. Y Sí. de cierta forma hay muchas personas así que tienen mucho, pero pues no sirven para mucho. O sea, no, decía la frase, ¿verdad? El que no sirve, el que no vive para servir, no No sirve sirve para para vivir. vivir, claro. Y Eso es, lo dijo Borrell, el secretario de la Unión Europea, muy, muy arrogante. Dijo que todo el mundo era la selva y la jungla y que solo la Unión Europea era un jardín y que ellos eran los jardineros. órale. Sí, fácil, ¿verdad? Que puedes ser tú el jardinero si avientas toda la basura fuera Sí, de tu casa y afuera que se haga el cochinero. El, la conciencia de clase, yo creo que es algo que personalmente me sirve mucho y creo que a todos les serviría mucho. Saber de qué clase de gente eres. No está mal, no es por demeritarte, pero cuando dices tú del barrio, yo nunca de ninguna manera me he olvidado, pero ni siquiera tendría por qué sí, de qué barrio soy. Pues ahí está toda mi familia, ahí están sí. todos mis amigos, ahí está toda mi historia. Y San Juan fue de barrios, apenas empiezan a ser de clases sociales, Ajá. pero realmente tú veías que San Juan tenía una vecindad y en la misma colonia tenía 3 millonarios y Sí, la gente se hablaba. Entonces San Juan en sí siempre fue una sociedad muy, hasta cierto punto muy integrada, hasta últimamente, ujú. que empieza a crecer más y es normal, se está dividiendo. Y está cayendo Pero muchas los personas de de, otros lados. pero los de mi edad, pues yo personalmente, nunca se me ha ocurrido que haya dejado de ser clase media baja, barrio San Martín. Nada más, antes tenía oficio de vendedor ambulante y luego pintaba carros y ahora tengo otro oficio, pero no ha cambiado mucho más que eso. Exacto, las actividades cambian, pero las personas deberían seguir siendo las mismas Pues es que humildemente, porque no va a ser, no es el mismo Chiri que lavaba carros al mismo que ahora sí médico cirujano y desempeña trabajos pues hago otro importantes. jale, pero soy el mismo.
pero con Mal otros para mí, conocimientos, tal vez. mal para mí sería que para mí yo sería el primer afectado Ujú. cuando si me creyera que soy otra persona. Ajá. El desarraigo es una de las principales pérdidas espirituales que puede tener un ser humano. Ujú. O sea, cuando una persona pierde sus raíces, es el desarraigo. Está muy estudiado ese tema, por ejemplo, con los que se van de un país a otro y pierden totalmente su forma de vivir porque sienten que nadie los ve. O se sienten más o se sienten menos, pero el principal damnificado del desarraigo es el propio individuo. Empieza a querer encajar en un espacio social o cultural que no es de él, para el que no nació, en el que no se preparó. Entonces va a querer actuar como si hubiera nacido de otra forma, en otro lado, Ujú. y va a querer buscar amigos que no tienen el mismo, no, Entendimiento, tal no vez. saben de lo que están hablando ni uno ni otro, la misma perspectiva y la forma de vida. Y eso va a crear lo que llamaba Carl Jung una desintegración de la persona. Ujú. Entonces, pues no, no es algo aconsejable, ¿no? Quererte subir a una clase a la que no perteneces, sentirte alguien que no eres. A mí ni aunque me den un título de nobiliario se me va a dejar de notar la penca BCM en la cara. Así digan caballero de la reina de Inglaterra, pues es el Chiri de la BCM. Sabes que la secretaria, ¿está el doctor Chiri? Doctor Gabriel, le digo, no hombre, no se me cae ningún título, soy el Chiri, así he sido toda la vida, así me conocen mis hijos. Y tiene una particularidad de repente porque ha pasado por situaciones gachas y ha hecho bromas con eso de repente o ha hecho ver las situaciones de una forma que, como el ejemplo los de su accidente, mucha gente que le ha pasado lo mismo que usted, que a lo mejor usted no lo ha visto, pero uno entre terceros lo escucha, que dice, no manches, el Chile ni se agüita, güey, tú andas bien agüitado, guacha, lo anda brincando, saltando, y hay gente que pues pasa por la misma situación que usted y se les está acabando el mundo, y de repente personas como ustedes, o sea, como que pues Ay, les, de todo mundo aprendes, ¿no? Había un señor que yo quise mucho, que me fue a visitar cuando me accidenté. Ah, él le decían el boleto. boleto. La gente grande lo va a conocer. Él vendía gas. Y sentado en la orilla de una plataforma del gas, una camioneta llegó de reversa y le amputó las dos piernas. Y fue a verme cuando me cortaron mi pierna y me decía, usted no se me doble, no se me doble. A mí me echaban mucha carrilla, decía el boleto. Que no, que mejor te hubieras muerto, boleto. Y le digo, ¿quién chingados prefiere llegar al circo? ¿Sin nada o con medio boleto? No, que se quede el medio boleto, decía él. Y lo hacía de chiste, ¿no? Y por puro pragmatismo, por sentido común, si no te vas a morir, o vas a vivir al 100 o mejor que te cargue el payaso, ¿no? Sí. Yo pienso siempre que uno tiene que echarle ganas con lo que tenga, no estar pensando en lo que le falta. Y la verdad es que con apoyo de mi familia, de la sociedad, yo tengo sangre de medio mundo porque en mi accidente requerí 24 transfusiones. 24 donantes. Donantes fueron como 70 casi todos de la San Martín, del mercado. No, pues A mí, está, a mí usted me está. echa, a mí me echa carrilla el dueño del hospital, Ricardo Muro, que tengo sangre de no sé cuánto, tengo sangre de lo que se te ocurra. Ahí pasaron por el... Como mi primo Bigotes les ofrecía el paseo a Aguascalientes y unas tortas y de buen paro y de buen corazón que es la gente en el barrio. Todo el mundo fue a llevar sangre. Entonces yo tengo sangre de todo. Yo sí creo que llevo literalmente el barrio en mi sangre. Ahora sí, como quien dice el barrio en Sí, su pues cómo sangre. me voy no estaría vivo si no fuera por eso. ¿Cómo ve un doctor la muerte? Ah, pues como, ¿qué te digo? Como algo inevitable, no. Le quitan mucho drama. La muerte no me asusta mucho, la vida a veces asusta más. Asusta más la vida que la muerte. Sí, yo no tengo como, no tengo un pleito con la muerte, lo veo de muchas formas, ¿no? De la forma religiosa me parecía interesante, pues, como tener todo resuelto. Ya sabes de dónde, cuándo naciste, de dónde vienes, a dónde vas. La muerte es una transición al cielo. Está muy bien, a veces no lo podemos creer así. Es evidente, aunque digan que sí, si no nadie lloraría con sus muertos. Exacto. Y la gente llora y extrañamos mucho a los que se nos fueron. Como médico, personalmente, yo creo que luchar contra la muerte es una batalla perdida. No es necesariamente mi prioridad. He tratado de buscar siempre dar calidad de vida.
Y dando calidad de vida como que a eso se agrega tiempo de vida. Ajá, exacto. Pero pues yo he visto vidas que no vale la pena ser vividas. O sea, de repente hay puntos donde ya todo depende de montones de químicos y aparatos para que el paciente realmente pierde muchas de las cosas que le dan Exacto. sentido a la vida. Una vida sin esencia, al final de cuentas, artificial, que por Sí, muchas pero personas vamos a pasar o están pasando. sí, y casi siempre llegan al punto más bien religioso, no metafísico, cuando hay veces que el paciente llega a una etapa en la que ya la vida que tiene poco le queda de vida como la conocemos, ya comen por un popote, respiran por otro popote, no mueven ni una extremidad, apenas se abren y cierran los ojos. Y sin embargo, son importantísimos, mantienen unida a la familia, enseñan a amar, a servir. Entonces, pues cada etapa tiene su sentido, Hay pero una particularidad cuando una persona está a punto, al borde de la muerte, que hacen algún tipo de palabra o hacen... esa pregunta, esa es tan variable. de- Hay gente que la asume, gente con dos personas religiosas, uno lo asume con una seguridad absoluta, tranquila. Acaba de morir un señor en su casa, ya me voy, no quiso ir al hospital, era familiar de uno de mis hermanos y bien, derechito y a un lado de su familia. Y de repente hay gente también muy religiosa que dice, yo no me quiero morir, tengo miedo. Entonces, el ser humano es tan particular como nos vemos en la calle. Todos somos distintos y todos viramos mentalmente en el momento de la muerte. Uno se acostumbra a verla de frente. Tal vez eso hace que... A mí eso le da mucho sentido a mi vida. Que ver tanta gente que se muere. ¿Cómo es el momento cuando tiene que avisarle al familiar primero que su familiar pues, ya ha partido? Esa parte no es tan difícil, fíjate. La verdad es que cuando un paciente ya murió y, y hay que decirle, sabe uno que les va a doler mucho, pero pues ya Es pasó. inevitable. Es inevitable y es como, sabes que ahí comienza la recuperación. Para mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, decirles de enfermedades que difícilmente se van a curar o que francamente sabe uno que no hay ninguna posibilidad de curación. Y sobre todo en, en gente que empieza a vivir y que es repentino, que tú los ves perfectamente bien. Es una leucemia, un cáncer de páncreas o un tumor cerebral que de repente nos toca diagnosticar y, híjole, eso no te deja dormir. O sea, por lo que le viene. Y por la manera crítica, verlo que es algo, que es un gran problema. Sí, mentalmente como a quién le reclamas, ¿no? Empiezas a pelearte con Dios y con la vida y sí, dice, no recuerdo el filósofo que dice, cosa rara es el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Exacto. Y definitivamente hay como que cada célula todo lo vivo se aferra al ser, quiere vivir. Y, y la maldición del hombre dicen que es saber que va a morir. O sea, un perro nunca está pensando en cuándo Exacto. se va a morir. Y eso es, el día que el hombre sabe que va a morir, tiene decía Sartre, la náusea. O sea, tienes una fuerte sensación de personal, de la existencia, pues, de la preservación del tú. Y sabes que se va a acabar, que esto es una broma, dura más un pedo en la Ujú. mano que la vida misma. Exacto. ¿Dónde se desarrolla esta parte del doctor? ¿En el internado? Esa manera de ver la muerte, de... Yo creo que cada persona lo vive diferente. Hay gente que no lo soporta y se va a especialidades muy tranquilas. Pero ¿dónde se dan cuenta de que en el internado por lo más... Desde que empieza uno, yo creo que es como médico sí te enfrentas a la muerte rápidamente, ¿no? Yo recuerdo mi primer shock fue el primer año de la carrera que nos pusieron a disecar un cadáver. Entonces era un espectáculo bastante tenebroso porque los cadáveres que donaban para disección, para hacer los pedacitos para ir viendo sus piezas, Ajá. los echaban en unas tinas de cemento llenas de formol.
Entonces te ponías una bata y estaba ahí flotando los cadáveres y el que te tocaba entre cuatro lo tenías que sacar y Ay, aventar una mesa y nada, pues que toca brazo y disecar el brazo y todo el mundo con toda la naturalidad y los instructores y todos los que llegábamos apenas mareados con los ojos desorbitados. Te ibas a la casa y nunca se te quitaba el olor de la nariz y igual que cualquier persona. porque sí hay fuertes, la gente dice que los doctores pasan por tantas cosas que de repente tienen una particularidad. Los doctores tienen una actitud, una esencia distinta a las personas. Son Pues personas muy distintas a la sí te sociedad. vuelves, yo creo, otra vez, a mí me gusta mucho quitarles el aura de seres especiales a los doctores. Los paramédicos, los doctores, los policías, los que están en contacto con las situaciones que una persona vive muy poco, pues Sí, se van haciendo, va uno pensando, primero que te puede pasar, eso es lo primero. te ves tú, ¿verdad? Entonces dices, ay, güey, hace una semana yo estaba platicando con este señor y hoy está muerto. ¿Quién sigue? Y a todos nos pasa, te aseguro que a todos lo vivimos cuando se nos muere un familiar, Ajá. el primero de la familia. Si no lo has pasado, que a toda madre, pero cuando escuchas de muertos, siempre que sean en familias lejanas, es como, ah, se murió fulano, se murió sultano. Pero el día que se muere un familiar cercano, ese día la muerte tiene sentido de verdad. Sí, Es, ay, cabrón, también en mi familia va a pasar y pasa. deja un hueco, ¿no? Y deja también, entonces empieza realmente tu cuerpo y tu cerebro a procesar ese concepto de la muerte. Y hay muchas formas de procesarlo. Hay gente que le da por vivir mucho. O sea, todo lo que posponían lo hacen. Y hay gente que le da por temer. Y empiezan a hacerse del mismo caso, ¿no? Se muere una persona de cáncer de páncreas y toda la familia va a buscar qué estudios me hago para saber si yo no tengo cáncer de páncreas. Y bien asustados. Y otro, se le muere uno de cáncer de páncreas y de volada compran el viaje que estaban posponiendo. Es formas de ver la vida, pero sin duda la muerte te pone, la muerte como fenómeno te pone en el espejo, en realidad es que uno siempre quiere negar. Sí, Uno piensa que eso es como los terremotos, pasan pero en otro lado. sí. Aquí no. Y de cierta forma vi una historia y veo historias seguidas que lo etiquetan en Instagram y veo que pues están cuando nacen niños, La- pero me gusta la parte de nacer y morir. Usted se ha encontrado desde la parte que nacen y desde la parte que mueren. Que hay algo, una similitud entre nacer y morir, la vida y la muerte. Si algo sí tiene que, por lo que yo estoy enamoradísimo de esta profesión es eso, estar en contacto. Gracias a Dios, pues mi esposa es ginecóloga. Ujú. Y me toca ver nacer, prácticamente me ha tocado ver nacer los últimos 20 sobrinos míos. Y acaba de nacer otro, el hijo de la hermana de mi esposa, y yo ahí estuve también. Lo sacó Tania, el bebé de Iris. Este, el nacimiento y la muerte es igual, imagínate, el niño está en el útero, no sabe que existe nada del otro lado, nunca tiene frío, nunca tiene hambre, no tiene sueño, se duerme, nada lo encandila, los ruidos no existen. Yo me imagino, o así quiero creer que es la muerte. Y nace y pinche frillazo y dolorón y gritos y ruidos y les ves la carita a los niños todos espantados. Pero eso del hospital, eso sí sigue siendo para mí un misterio que me enamora mucho. A mí me gusta mucho el hospital por eso. Normalmente todos vamos a llegar por un hospital y nos vamos a ir de un hospital. Sí. Entonces ese lugar para mí es como muy sagrado en ese sentido, ¿no? De acompañar, de Estar en las etapas más difíciles de una convivir persona con los también. sentimientos más profundos del ser humano, más Con- reales. Ahí pocas veces. ves a las personas realmente Sí, destapadas. sí, sí, vulnerable. Y ves que todos somos muy iguales, todos. Finalmente ahí los hospitales, los sentimientos y las situaciones suelen ser muy democráticas. A todos nos pasan igual. El día que todos tenemos a nuestro ser querido agarrando pista para el otro mundo, todos estamos casi igual de devastados. El día que llega alguien que adoramos, casi no hay papá que no se le salgan las lágrimas de cocodrilo y no sabes ni por qué, o sea, sobre todo las mamás lo sabemos, pero los papás no, un morrillo que ni conocías, ni Ujú. habla, poco balbucea y tú estás, lo ves y dices, doy la vida por esta madre. Es un misterio ahí Sí. biológico, religioso, muy, muy chido.
No, pues qué padre la parte de su profesión y me causa intriga ya casi para culminar, saliéndonos un poquito del tema del doctor, quisiera hablar un poco de la familia, que es un tema importante en esta sociedad. Veo que pues, tiene sus hijos. Sí, pues son eh, todo para mí. Eso. La verdad es que los primeros dos no los disfruté mucho, me la pasé trabajando. Pero tengo tres hijos, uno tiene 10, 9 y el último tiene 2 años y medio. Isaac, Josué y David. Antonio. Le puse David Antonio por mi hermano Toño, que tú lo conociste. sí. Nada, pues son mi vida, ellos son. Yo, la verdad es que me siento pleno nada más con verlos. Tengo Tania, mi esposa maravillosa, bellísima. Estoy perfectamente enamorado. Eso sí es algo que probablemente hace que me sienta muy, muy fregón, ¿no? Su Mucho familia. más que otras cosas. Estoy profundamente enamorado de mi familia. ¿Qué cree cuál ha sido el factor, como lo que hablábamos anteriormente, para aprender, para estudiar, para ser talentoso? ¿Cuál cree que sea el factor para tener una familia y tener éxito en la familia? Híjole, si te digo el mío es que mi mujer aguanta. Mi mujer es muy buena. Yo no creo que yo me ya haya hecho gran cosa. Pues en lo que veo ahorita que las cosas son difíciles de por sí, hacer una familia es muy difícil. Sí, Son dos sensibilidades que se tienen que juntar. Ya llevamos 11 12 años de casados y tres hijos. Pero yo creo trabajar, tratar de que no les falte nada, no mantener, que no, tratar de esforzarte todos los días por dejarles, pues, una casa estable, no, que te vean trabajar también tus hijos es una buena chamba, porque si te ujú, ven de flojo van a ser flojos. Evitar que vean lo malo, lo ma- te ayudan, los niños te ayudan mucho, porque son bien canijos. Cada vez que te ven regarla, papá, andabas así, ya sabes, y sí, sabes que estás siempre dando ejemplo. Entonces, trato en la medida de lo posible, que fallo mucho, de darles un buen ejemplo. Pero, pues yo la verdad la he tenido fácil. Yo me casé con la mujer que siempre quise. No, no, no batallé mucho, pues, en ese sentido. Entonces, mis consejos creo que no tienen mucho sentido porque, pues, Tan y yo nos conocimos muy chicos, allá anduvimos que terminábamos y volvíamos, nos casamos, tenemos nuestros hijos y los dos tenemos la misma profesión, nos entendemos. Pero yo creo que sí falta, eh, si algo puedo recomendar, pues es el compromiso y la generosidad con la familia. O sea, si vas a tener una familia ya, eso es primero. No que no deba de haber ninguna otra cosa, pero es primero. la familia va primero. Sí, sí, siempre va primero. Primero la familia. Y si sobra para otra cosa, bueno, pero Ok. primero tienes que asegurar a tu familia. ¿Cómo se ve el Chiri en 10 años? Híjole, más caniento. Nuevas actividades, Espero un poquito más maduro, un poco más templado, un poco más listo, un poco menos ocupado, espero, ya que haya más doctores haciendo lo que yo hago y tratando de enseñar lo que he aprendido, me gustaría compartir con otro médico que sea endoscopista, pues también un poco de lo que he Ajá. aprendido y siempre aprendiendo. Espero nunca dejar de aprender. Sí, que es su papel más importante ahorita en el hospital que desempeña. Cirujano Cirujano. endoscopista. Ok. Hago todo lo que tiene que ver con endoscopías de estómago, e intestino y cirugía de hernias, vesículas, apéndices, tumores de colon, tiroides, Ok. un poquillo de pescuezo, De co- todo. como la venta de los taquitos de Pedrito, Sí. un poquito de todas las vísceras, Eh, hígado, vejiga. sí, y es algo complicado con los doctores. Bueno, he tenido mucho acercamiento con muchos doctores y todos tienen esa particularidad que es más difícil que algo les llegue a sentir como las personas somos muy de que queremos contagiar nuestras emociones y los doctores de repente, pues de cierta forma se han enfrentado a situaciones donde tienes que tener pues un respeto por tu oficio y no te puedes dejar llevar por el sentimiento. O sea, no Pero de puedes. todos modos te afecta, ¿eh? Nada más Sí, es uno tonto, como que no, pero nada, sí te vas a chillar en la noche. Y sí, no conozco a ninguno que no haya estado por ahí lamiéndose las heridas en una esquina. sí llegan a afectar. Entonces, después de Sí, sí, años, sí.
siempre afecta. Es muy desgastante emocionalmente. Creo que estoy seguro, yo no conozco a ningún doctor que no le baje al trabajo por desgaste emocional más que por desgaste físico. Sí es pesado, sí se llega uno, es imposible no encariñarte con tus pacientes, no sentir el dolor. Solamente que Sí, fueras de fierro, pero nada, sí sí. duele. La otra vez hubo un accidente, aventaron una moto y pues yo llegué andaba con Talayo y nos llegamos y yo vi al hombre pues, con la pierna rota. Yo nunca había visto una pierna rota, o sea, cómo se doblaba. Y para mí fue algo, pues una semana, yo creo que traumante. Durante una semana se me quedó esa imagen de la pierna quebrada. Sí, Que, cuando las cosas no van bien, uno no duerme y sí, sí es. No hay nadie que no le afecte. Que yo conozca, tendría que ser muy malo, pero cualquier médico medianamente humano le agüita si le va mal a un paciente, sufre. Casi te puedo asegurar que el 99.99% hacen todo lo mejor porque el paciente le vaya bien. Pero esto es lo que no me gusta de la medicina, a diferencia de cuando estaban los carros con caldos, ajá, los resultados son muy, muy predecibles. ajá. En los talleres tú tienes un carro que le falla una pieza, cambias la pieza, sabes que va a quedar bien el carro. Tú tienes una persona que le falla una pieza, arreglas la pieza, resulta que esa pieza ya se había dañado la otra pieza y de repente tú haces todo muy bien y las cosas van saliendo muy mal, de repente parece que todo va muy mal, hasta das un muy mal pronóstico y todo sale muy bien. El ser humano como tal es fascinante, pero es súper, 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 súper complejo, imposible de describir. Y dice una maestra de psicología que cada caso es un caso. No hay ningún enfermo, no hay enfermedades, hay enfermos. Y por ejemplo, imagínate la complejidad de esto. Hubo un doctor que se dedicó a estudiar una sola neurona. Cajal se llamó, un neurólogo, Ramón y Cajal. Duró toda la vida solamente estudiando las moléculas que estaban presentes en una Sí. neurona. Otro se dedicó nada más a una de las células del sistema inmune. Y ahí se aventó 40 años con una célula. También escuchaba un que estudiaba de los hipocampos, una neurona que era como Jennifer Aniston, recuerda al Sí, artista, sí, sí. hicieron un estudio en varias personas y que esa neurona reaccionaba a las fotos de Jennifer Aniston, entonces la ponían a Jennifer Aniston con bikini, con lentes, con pelo corto, pelo Para largo, y valorar. la neurona seguía reaccionando a Jennifer Aniston. Le pusieron así a la Y así le neurona. pusieron a la neurona, entonces es una de las particulares que No. dices, No, no, el es- estómago, por ejemplo, tiene células que son distintas para digerir un chicharrón o un vaso de leche o un dulce. Desde el momento que te estoy platicando una tostada de cueritos, están ocurriendo 600 reacciones químicas en tu cuerpo. Es, conceptos, ¿verdad? no, 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 ya está. Si yo te platico a ti una tostada de las que vende Polín con cueritos y zanahoria y luego un poquito de jitomate y te le exprimo un limoncito. Ya está salivando. Sí. Ya tu cuerpo está preparándose para comérsela. Todo esto está generando desde el cerebro un montón de cambios químicos en tu estructura. Como mascar un chicle, ¿no? Que duele la panza porque Está esperando comida sólida, pero no llegó. no lo decían en la escuela eso mucho. No, agarre chicle en las mañanas porque van a Les ser va a dar ácido. Y gastritis. tengo gastritis y no se me ha quitado hasta la fecha. El cuerpo es maravilloso, es demasiado, demasiado complejo. No sabemos, yo creo, todavía ni el 20% de lo que ocurre en nuestros sistemas. Y aún así pensamos que la medicina está muy avanzada. ¿Qué es lo que le recomendaría a las personas? ¿Qué es lo que más daño le está haciendo a la sociedad? En productos, en cualquier cosa. Yo creo los químicos. El refresco, el azúcar. Si yo pudiera, si la gente comiera comida fresca, natural, que comieran a sus horas e hicieran poquito ejercicio, a mí me iría muy mal económicamente. Te aseguro que se me baja a 90% mi trabajo. Wow. Ejercicio, comidas Sí, frescas. está bien, es más, ojalá y yo gane menos. Ahí les va. Ejercicio por lo menos media hora al día, 5 días a la semana, bastante fuerte, si se puede. Comer comida fresca, no estar comprando comida de sabe cuánto tiempo congelada. Enlatadas y todo. Sí, natural. Nada que tenga sellos rojos, sellos negros, perdón. Y que sea en horarios correctos. O sea, 3 comidas al día y 2 colaciones. Dedicar tiempo a la alimentación es la mejor inversión. ¿Quién puede platicar del sueño? Del sueño. No soy neurólogo, pero el sueño es básico, es algo de lo más misterioso que hay.
Pero imagínate que durante el día tú estás trabajando aquí y comes y se caen cosas al suelo y se Ujú. te desordena todo. Imagínate que el sueño es la etapa en la que todo se ordenaría mágicamente. Órale. El sueño Se empieza a rejuntar toda la basura del cuarto. cambia un poco el cerebro que funciona mientras dormimos es otro, no es el que funciona mientras estamos despiertos. Y todo ese rato de descanso del cerebro dominante, se acumulan ahí muchos metabolitos que son de desecho. Hay uno que se llama adenosín monofosfato, hay muchos que son los que finalmente van dañando nuestras neuronas. El momento en que uno sueña es el momento en que el cerebro se repara, Ujú. los músculos se reparan. Si tú que te gusta ir al gimnasio haces mucho ejercicio y no duermes, no crecen tus músculos. Ok. En Sí, ese ves. momento solamente es el daño. Cuando duermes empieza a haber crecimiento, se liberan hormonas de crecimiento, factores de reparación tisular. El sueño es importantísimo y ¿Qué es el lo que, sueño de calidad. qué es lo que más afecta al sueño? Híjole, pues Pantallas, en celulares. este momento estoy fuera de especialidad. Sí, 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 pero, o sea, Te voy a decir como la señora que da recetas para las piedras de los riñones. Evidentemente me topo por ahí algunos artículos, ¿no? Pero sí, se cree que ahorita, para que tengas un buen sueño, una de las principales hormonas es la melatonina. La melatonina se libera en una glándula que tenemos más o menos a la mitad del cerebro, de arriba abajo y de los lados, que se llama glándula pineal. Esta hormona se libera cuando no hay ruido y la liberación de melatonina la bloquea el ruido y la bloquea la luz. ok. Entonces los pantallazos y los sonidos hacen que tengas mala calidad de sueño. Hay que dejar el celular Por un rato supuesto. antes de dormir. No hay que tener ruido, sino hay que... La higiene de sueño es precisamente... Se recomienda, por ejemplo, la lectura para dormir, Porque no pero estás frente a una pantalla y... no, pero sentado, Ujú. lees y entonces si tienes un orden de leer una hora y luego te acuestas y ya apagas todo, te vas a dormir. Somos seres de ritos. Si tu rito es tener una pantalla y luego dormir, vas a dormir, pero vas a dormir mal. Ok, excelente. No, pues Doc, le robé ya una hora, quedamos menos, pero se puso bueno esto. Pues quiero agradecerle, la verdad, por darse el espacio. Yo sé que trae pues una agenda súper ocupada, ya van 3 llamadas ahí desviadas y... No, ahorita la regresamos. Gracias, Héctor, por la que- invitación. Un saludo a la gente ahí que nos ve de San Juan, a los de la San Martín, a los hermanos del Chiri, a toda la gente que lo quiere, lo estima y pues que conocen su trabajo desde hace tiempo. Ahí Gracias. estamos. Gracias, Héctor, por la invitación. Gracias. Nos vemos. Sale.